Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esta grabación ha sido realizada para Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Fue realizada el miércoles 6 de agosto del 2025 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México. En voz de Eduardo Tejeda. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, el cual resucitó de entre los muertos al tercer día. En el nombre de el que yo oro, en el cual yo me comunico contigo, el cual es mi refugio cuando estoy peleando contigo. Señor, antes que nada, antes que todo, lávame en tu sangre preciosa. Perdona mis pecados. Perdona las faltas en mi corazón. Perdona las faltas en mis ojos. Perdona las faltas en mi mente. Perdona las faltas en mi vibración. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, me humillo ante ti por si acaso, por si acaso. No vaya a ser que en medio de autojustificarme y autovalidarme, esté sucediendo todo lo contrario. Prefiero ir a la segura y humillarme ante ti, mi Dios, mi casa pura. Oh Dios de mi corazón, eres mi refugio en medio de mi proceso. Nadie más sabe el proceso que ha estado sucediendo desde hace 15 años en mi espíritu, alma y cuerpo. Nadie más está al tanto de lo interno, de lo intenso, de lo que sucede conmigo por dentro. Veo tu mano poderosa, veo yo el fruto, el acontecimiento. Veo yo la cosecha de haber observado a Cristo el Eterno. Dios bendito, solo pienso en progreso. Dios amado, solo pienso en este proceso. Son tiempos intensos desde hace años, Dios eterno. He determinado a los demás de mi proceso no hablarlo. Hablo de los míos, de los que dicen que son mis cercanos. Padre y madre y hermanos, familiares, primos y extraños, conocidos y ex amistades. Nadie sabe lo que está pasando. Estoy peleando con el Dios amado, como Jacob peleó contra el Dios amado. Estoy peleando desde hace años mi lucha con el Dios amado. Por eso mismo, Dios amado, por eso mismo, Dios honrado, te hago expreso mi amor, mi oración, pues eres todo lo que tengo aquí a mi lado. Dios bendito, yo te exalto. Dios amado, me ministras con tu Espíritu Santo. Me consuelas, me desgasto, me das reposo, sigo caminando. En ti espero y no seré avergonzado, pues sé que puertas tú me estás abriendo, camino estás sobrando. Ríos en la soledad, acaudalados, algo grande estás tramando. No abandonaste a tu hijo amado, a tu hijo Eduardo el amado. No abandonaste a tu hijo amado. No lo abandonaste como los demás lo abandonaron. ¿Cómo no voy a orarte a ti? ¿Cómo no voy a ir a ti?
A esta gente no le importa a uno aquí. Me equivoqué al esperar algo bueno de ellos aquí. Te observo yo a ti. No vaya a ser que peque te ofenda yo a ti. Con deseos y pensamientos. Querido Dios, bendito sí. Contra ellos que comprometan mi alma y mi adoración y todo lo bueno. Mejor a ti te entrego esto. Ayuda a mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Camino nuevo estás haciendo. Hay muchos procesos externos e internos. Hay muchos procesos que estás haciendo. Luchando con el eterno estoy yo en este tiempo. Como Jacob, resistiendo, luchando. A veces ganando, a veces perdiendo. Con el eterno estoy padeciendo, estoy peleando, resistiendo, por un nombre, por un pueblo. Querido Dios, eres eterno, por un nombre, por un pueblo. La lucha interna, transformación por completo, por tu bendición, por tu pacto eterno, para mí y los que vienen adelante en otro tiempo, los que salen de mi hijo Abraham, el amado, él sí. Permites esta lucha, Señor. Tantos procesos al mismo tiempo, simultáneo, es todo esto, oh Dios. Tantos contextos, tantos pensamientos, la lucha personal, como adulto, como hombre, como discípulo del Maestro, tantos procesos al mismo tiempo. Mi proceso como hijo de mi padre biológico en este tiempo, retornando a la tierra eterno, al lugar de mi nacimiento. Regresiones, recapitulaciones estoy teniendo. Hay días buenos donde parece todo perfecto, pero luego veo su sombra y detecto algo mío en todo eso. Haz un milagro en mi corazón y en mi mente. Bendiga yo el alma de mi padre biológico en este tiempo grandemente. Bendiga yo a mi padre grandemente. Tantos procesos hay en este tiempo. Mi ego en el trabajo padeciendo, creciendo, luchando, sometiendo, controlando el temperamento, creciendo en carácter en este tiempo. Reacciones prudentes, eterno, algo grande estás haciendo. Yo te creo, tengo que hacerlo. Color azul, mis ojos, estoy viendo tantos procesos simultáneos, internos y externos, creciendo en desapego, en soledad, aún teniendo gente alrededor nuestro, entregando equipaje aquí, vine yo a dejarlo aquí. La esperanza se ha mantenido, oh sí, y la fe sustancial me sostiene, no padezco nada aquí. Tal parece que la prueba substancial de la fe, de la provisión, de la materia, del dinero, del alimento, de la comida, del hospedaje está cubierto. Tal parece que en eso he crecido eterno, que el proceso se ha centralizado en otros contextos. Tantos procesos al mismo tiempo, simultáneos, internos y externos. Pero vale la pena, Dios eterno, esa liberación total que tanto yo anhelo. Dilatación espiritual, desinflamación de mi cuerpo,
dilatación, sacerdocio espiritual, autoridad, unción, abundancia, prosperidad. De un momento a otro todo cambiará. Como José, el gobernador, como él en mí será. De un momento a otro cambiará. Estoy plenamente seguro, preparado yo soy en tu verdad. Eres mi refugio emocional. Te expreso todo, todo mi proceso, Dios de verdad. Te comparto diálogo, en ti me apoyo. Bien dicho está en tu palabra, el texto eterno. El que ande en oscuridad, apóyese en el Dios de la verdad. En el Dios de luz se apoyará. En el Dios maestro mi fe estará. Tantos procesos al mismo tiempo, experimentando estoy yo maestro. Procesos internos y externos, transformación, evolución por completo, progreso espiritual. Quiero todo el paquete de la vida, la plenitud en la verdad. Tú todo lo añadirás, tú todo lo has de otorgar. Tantos procesos al mismo tiempo, te alabo, Padre nuestro. Yo sé lo que está aconteciendo y tú lo sabes también, Maestro. Entonces es suficiente porque a ti te expreso mis palabras, omnipotente. Contigo dialogo, contigo converso. Dignificas mi existencia en estos versos. Dignificas mi vida, Maestro. Me otorgas a mí todo lo bueno. Tengo beneficios, grandes privilegios, acceso a los recursos, posibilidades desde una fuente ilimitada del Maestro. Gran neuroplasticidad, longevidad de vida, calidad, atracción, manifestación, progreso ya. Mi vida pronto, pronto cambiará. Mi vida ya es una realidad. Se me abre la puerta que deseo ya. Porque este proceso lo experimenté de verdad. No me quejé en exceso, sino que lo acepté. A Dios glorifiqué. Lo dominé, me sometí, lo experimenté. La incomodidad física, lo espiritual. Aquí a Dios vine nuevamente a conocer. Aquí de Él yo me acordé. Aquí a Él observé. Aquí a Dios yo mengué. Aquí yo callé. Aquí yo no reaccioné. Aquí la prueba aprobé. Aquí yo grandemente progresé. Aquí de vida transmuté. Aquí de un momento a otro evolucioné. Vencí como Jacob, mi Dios todopoderoso. No sé, no sé, Iron no me destruyó. Cuando digo que yo vencí, es porque Él se dejó vencer. Él se dejó vencer, algo le agradé, algo le agradó, el esfuerzo, la perseverancia, la decisión, la vibración de guerrero, la valentía, la obsesión, algo le agradó, que mi nombre cambió, se dejó vencer y yo gané. Como a Jacob, mi nombre cambiaré. Como a Jacob, un pacto haciendo está el rey. Todo está en control, todo está bien. El Señor es mi sabiduría y mi hermana también. Su inteligencia mi pariente es. Su dicción, su oratoria, su lucidez, su dialéctica, su conversación, su vocabulario, su lenguaje corporal, su tono de voz, su mesura, templanza, cordura, paciencia, elocuencia, prudencia, congruencia, inteligencia y su presencia, su gracia, su providencia,
su pasión, su amor. Todo está bien, todo en control. Mi diálogo interior, hermoso es. Y también mi respiración. Él me rejuvenece como el águila, me conserva en cámaras antioxidantes, me da nuevas fuerzas como las del búfalo, me unge como aceite, me unge con aceite fresco, mi copa rebosa. Ciertamente su bien y su misericordia me siguen todos los días de mi vida. En su casa moro yo por largos días, aumentando él mi energía, mi vibración. Él es mi neuroplasticidad, hermoseando mi rostro es el Señor. Él es mi neurotransmisor, Él es mi dopamina, mi serotonina, mi endorfina, mi oxitocina, mi melatonina, mi leptina, mi mielina, mi biotina, colágeno, testosterona de mi vida. Todo está bien, todo está en control. Hasta este día no hay duda, Jesús es el Señor. Declaro la sangre de Cristo sobre esta casa. Declaro la sangre de Cristo sobre mi padre Eduardo Tejeda. Declaro la sangre de Cristo sobre mi hijo, el Alito Tejeda. Declaro la sangre de Cristo sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro su palabra, su bienestar, sus promesas. Condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Es la herencia del Señor Jesucristo, es la herencia del siervo, es la herencia de Eduardo Tejeda. Su espada está afilada en mi mano, corta a la derecha, corta a la izquierda, a todos lados. Él pone su armadura sobre mí, me ciñe con los lomos de la verdad, me viste con la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación. Apresto el evangelio en los pies, listo para ser predicado, el escudo de la fe con el que se apagan los dardos de fuego del maligno, la espada del Espíritu que es tu palabra santa, Señor, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu, a fin de permanecer firmes frente a las acechanzas del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, pones mi frente como pedernal de diamante, siendo tu Espíritu Santo regulador de mi temperamento y de mi carácter. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Todo está bien, todo está en control. Corro como Elías, la resiliencia activa, despierta. En mí está del Señor. Resiliencia mía. Resistencia, fuerza, fortaleza, roca de mi vida. Tu vara y tu callado, Señor, me infunden aliento. Gracias por ser mi Dios y gracias por esta oración. Gracias por toda tu abundante provisión. En el nombre de Jesús, hecho es, como dice en esta oración. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Pequeñas situaciones, pequeñas condiciones, acontecimientos mínimos, teniendo gran magnitud, gran intensidad, no pasan desapercibidos. Es un tiempo y desde hace mucho tiempo, y quizás te identifiques con esto que estoy diciendo. Es un tiempo de transformación, como dice el autor Watchman Nee en su libro El quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del hombre interior. Y parte de esto lo dice también en su libro El hombre espiritual. Que el Dios eterno se toma en promedio 20 años para un hombre de Dios formar. 20 años. A veces, en la rutina, en la cotidianidad, en el día a día, en las actividades seculares, trabajo, estudio, familia, sociedad, entretenimiento, decepciones, problemas, distracciones, aflicciones, situaciones, dolores de cabeza. Porque la vida tiene ambas caras, ambos hemisferios, lo bueno, lo malo. Tiene los dos extremos y tiene en ambos puntos medios. No es algo color de rosa y tratar de vivirla de esa manera, buscar la manera de vivirla de esa manera puede ser contraproducente. Contraproducente porque creas una utopía en tu estilo de vida que muchas veces no puedes mantener por muchos años. Y el día que esa esfera azul, esa utopía, esa falsa vida que creas, positiva, sin haber considerado las condiciones desfavorables de la vida,
En el momento en que te es quitada, te vencerá. ¿Por qué? Porque no tuviste los años de entrenamiento para manejar la adversidad, para generar, para crear algo en ti que es obligatorio, que es muy necesario. La resiliencia, la capacidad de reincorporarse a la vida cotidiana, a la vida después de un descalabro, después de una prueba, después de algo. Es la rehidratación del alma, la homeostasis del cuerpo, espíritu y alma. Es la autofagia del corazón, la resiliencia. Sé que esto sonó muy agradable, como muy equilibrado, muy adecuado, ¿verdad? Considerar todas las partes de la vida, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo desagradable, la abundancia, la escasez, la compañía, la soledad, el éxito, el fracaso, la alegría, la tristeza, la risa, el llanto, la inteligencia, la ignorancia, el control de la carne y el descontrol de esta también. Cuando hay buenos hábitos, cuando hay malos hábitos, cuando creemos tener un valor en la vida, en la sociedad, en la humanidad, y cuando tenemos temporadas en las cuales perdemos eso. Sé que suena muy armonioso, muy lindo. Sin embargo, el proceso de esto es rudo internamente debido a nuestro ego. Las mentes pequeñas, los corazones diminutos, las vibraciones bajas, juzgarán el ego ajeno a la ligera, juzgando, atacando, criticando, desacreditando, asegurando, aseverando que lo que el ego ajeno esté experimentando no es para tanto, es que tiene un grande ego. Habla por ti, hermano. Hay procesos de la vida que para mí son irrelevantes ya no representan pruebas en gran manera, aunque siempre lo será en un mínimo, claro que sí. Pero quizás esas pruebas para ti sean muy drásticas, muy rudas, muy intensas y serán difíciles para ti. Tengamos respeto por el proceso ajeno. Respeta el proceso ajeno, la evolución ajena. Y más cuando se habla de ello. Claro, en los casos en los cuales la gente no sabe ni en qué mundo está, ¿verdad? Si está en un proceso, en una evolución, en un trámite espiritual, en una travesía, en una evolución, en un crecimiento, pues no tienes que respetar nada porque ni siquiera ellos lo saben, ni siquiera saben ellos. Pero en cuanto a la gente como nosotros, que sí sabemos que estamos en un proceso, que llevamos una bitácora en audio y video y por escrito de algunos acontecimientos, que ha habido un reporte evidencial en videos del crecimiento de los procesos, de su intensidad, de sus testimonios verídicos, verdaderos, tiene que haber un respeto, tiene que haber un respeto. Como mucha gente sabe, retorné a Chihuahua. No porque sea un lugar bonito o hermoso, es muy caluroso. Es muy caluroso. Lamentablemente en la casa en la que habitamos, yo y mi papá, pues no hay instalaciones de aire acondicionado. Mucha gente ha vivido aquí, desde primos hasta tíos. Decenas de personas han vivido aquí en algún momento de sus vidas. Todos han hecho uso de esta casa, incluyendo yo. Y la poca gente que hizo algo por esta propiedad, incluyéndome yo, ¿verdad? Yo y mi madre, que somos los que más hemos hecho por este lugar en su momento, pues a veces no lo vemos, no vemos eso. No contamos a veces con las condiciones ideales y en medio de los procesos podemos ceder a la melancolía, a la añoranza a corto, mediano y largo
término hacia atrás en nuestra memoria emotiva, en nuestro historial, en nuestro expediente de vida. Hace un momento, ¿verdad? Llegué a trabajar y me acosté un rato. Tuve un desagrado al llegar a la casa. Y estaba la casa como horno. Tenemos ventiladores, pero no se enfría correctamente, ¿no? Añoro, deseo tanto el otoño y el invierno pronto. Y estaba acostado con el ventilador, un poco sudando, sofocado, pero tratando de descansar un poco. Y recordaba yo algunos días, algunos momentos en Tulum. La rutina que más me agradó a mí de mi estancia en Tulum fue la del spa, cuando trabajé en un spa, el horario perfecto, cerca de donde vivía, había provisión, ahí podía cocinar, ahí hacía mi café con calma, eran actividades de wellness, la gente va a disfrutar, anda de buenas, el contacto con la naturaleza, con la fauna, una rutina muy saludable que duró alrededor de 7 meses, 9 meses, perdón. Como siempre lo he dicho, las condiciones, las circunstancias pueden cambiar. Cuando estamos en la voluntad de Dios y en la dirección de Dios, cambias de etapa, de temporada, de entorno, de personas, de proceso, de aprendizaje, porque estás en un proceso de transformación. Lo que anteriormente a tu servidor ya no le afectaba en un entorno laboral, ¿sí? Quedó atrás y Dios te mueve y usa mucho esta metodología que se usa en el chamanismo y en el misticismo. Y lo puede usar soberanamente. No estoy hablando de invocaciones ni de cosas así, sino es algo meramente mental, regresiones y recapitulaciones. En la psicología también se usa. Y en la teología judio-cristiana dice en repetidas veces que el pueblo de Israel, cuando enfrentaba una prueba, una guerra, al año regresaba tal reino, tal rey a enfrentarles otra vez. Ciclos, pruebas, temporadas. Las circunstancias pueden cambiar. Pero me acordaba un poco de la comodidad, pero al mismo tiempo, conforme avanza el tiempo, valoras más el crecimiento espiritual y personal. ¿Por qué? Porque recuerda uno a alguna situación en la que estaba uno con comodidad y dice, sí, se dice a uno mismo en el diálogo interior personal en la mente, sí, estaba a todo dar esa etapa, ese momento, pero yo sé que tenía esto y yo sé que me pasaba esto y yo sé que no dominaba esto. Entonces, observar la idea de progreso espiritual te genera empoderamiento sobre el entorno actual. Así de fácil. En la oración hice mucho uso de esta palabra que me dio Dios hace un rato. Puse a leer la Biblia, puse a orar. Habla de Génesis 32, del 24 al 30. Jacob peleando con Dios. Génesis 32, 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El Creador le cambió el nombre a Jacob. Jacob, tengo entendido que significa usurpador. El que tenga oídos oiga, ¿verdad? Aquí en Chihuahua conozco a más de 2 usurpadores. Tú también has de conocer a alguien en tu familia, en tu entorno, ¿verdad? Que tiene como esa facultad, eso que se puede observar en ellos, pero muchas veces parece que no lo tienen, pero tú lo ves. Después de eso, Jacob tuvo una migración de nombre y pasó a ser llamado Israel. Israel significa el que luchó con Dios y con los hombres y venció. Y es maravilloso esto que te voy a decir antes de hablar de Jacob más a fondo. La oración, agua fría y la disposición a pensar con optimismo el entorno en el que estés te refresca el alma. La temperatura corporal y ambiental de esta habitación está disminuyendo por esto que te acabo de mencionar. Por esto que te acabo de mencionar.
Es mi hora, es mi tiempo de comprobar lo que dije en las playas de Tulum una vez. El hombre espiritual no requiere playa, ni cenotes, ni nada externo para estar en Cristo, para tener un despertar espiritual, para tener alta vibración. Pues en Cristo Jesús es un estado de conciencia muy elevado, más elevado, más elevado, más allá de lo terrenal. Entonces, aquí en Chihuahua se va a confirmar operacionalmente, experimentalmente, muchas de las palabras que yo he mencionado en otro lugar. ¿Cómo fue el contexto en el que Jacob peleó con Dios y venció? Antes de encontrarse con Esaú, que le traía ganas, ¿verdad? Porque lo había engañado años antes, pasó una noche solo, en vela, en ansiedad, en desesperación, en estrés, en miedo, porque Saúl lo quería matar. Durante esa noche, lucha con una figura masculina, con un varón que se manifiesta en ese momento y pelean por horas. Dice la Biblia que desde la noche hasta el amanecer, posiblemente desde la medianoche hasta las 5:30, 6 de la mañana o antes. En Medio Oriente el sol sale temprano, sale temprano. Todos los desiertos arábicos y el Medio Oriente judío, Israel, el sol sale muy temprano. Entonces estuvo Jacob peleando con esa figura masculina, que era el ángel del Señor, posiblemente Jesucristo, peleando alrededor de 6 horas. ¿Qué significado y simbología tiene el encuentro entre Jacob y Dios? La lucha, simbolizando el conflicto interno de Jacob, desde una perspectiva, ¿verdad?, de transformación personal. Su conciencia culpable por su pasado, mentiras, engaños, pecados, traiciones, manipulaciones, disimulaciones. Es la noche oscura del alma de Jacob. Este término en psicoanálisis, psicología, psiquiatría, muy común. Un momento, perdón, muy constante, un momento de enfrentamiento con su propia identidad y con Dios. Un objetivo de esta lucha era que Dios, aun con todos los defectos y pecados y oscuridad de Jacob, quería cambiarle el nombre. Lo había elegido por algo que ni siquiera Jacob sabía que tenía, que portaba. Y no fue tan fácil todo eso, ¿no? Digo, después vinieron muchos problemas con sus hijos, con sus mujeres, los errores que cometieron sus hijos, el caso de José, el gobernador, ¿verdad? El hijo amado. No fue fácil para Jacob, aún después de luchar con el ángel del Señor y vencer en la noche oscura de su alma, y de que le fuera cambiado el nombre a Israel, el que peleó con Dios y los hombres y venció, eliminando por completo Jacob, el usurpador, el suplantador o el que engaña. Porque tú sabes que Jacob, antes de ser llamado Israel, esto de suplantar, usurpar, manipular, lo hacía muy bien. Y es una facultad del ser humano promedio. Y hasta cierto punto es un indicador positivo de sobrevivencia, mecanismos de defensa, una resistencia a la vulnerabilidad o a la condición de vulnerabilidad en casi todos los seres humanos. O sea, lo que trato de decirte, ¿verdad? Es lo mismo que he estado diciéndote desde inicios de Evangelio Público, es no te creas, no te sientas, no te pienses, no digas que eres más que Pedro. Hablando en cuestiones de moralidad, de santidad, de integridad, de comportamiento. Sabemos que el cristianoide de este tiempo, el congregante promedio de la iglesia de la esquina, de aquí y de allá, ¿verdad? Del cristianismo judio-cristiano, sionista, protestante, pues no tolera, ¿verdad?, esos comportamientos coléricos sanguíneos en muchos de los apóstoles y los profetas. Esa histeria, esa ansiedad, por ejemplo, la que tenía Elías, ese vocabulario retador, sarcástico, burlón, pues no, o sea, hoy en día
Estas figuras bíblicas son romantizadas y disminuidas al grado de que hay gente cristiana que se atribuye títulos o nombres como esos, pero sus comportamientos no indican que son como esos. No te sientas más que Jacob, el manipulador, el usurpador, porque acomodar las circunstancias de la vida a nuestra comodidad, a nuestro favor, es un mecanismo natural de sobrevivencia, la ley del más fuerte. Cambiar los hechos verbalmente, ¿sí? En una entrevista de trabajo, en una relación personal, cuando van al banco por un préstamo, muchos cuando tienen terapia de pareja con la psicóloga, el psicólogo, cuando tienen una entrevista, perdón, una audiencia con un juez civil, penal, familiar, cara a cara, cuando están siendo grabados, evidenciados, casi todos los seres humanos vamos a tratar de reaccionar favorablemente, manipulando la realidad, escondiendo nuestra sombra, hablando lo que nos conviene, cambiando las cosas. Eso es lo que hacía Jacob, eso es lo que haces tú, eso es lo que hago yo, eso es lo que hace el ser humano promedio de esta y toda nación. No te afanes, no te ensañes con los personajes de la Biblia, exagerando tu moralidad y los errores, las faltas de los personajes bíblicos, porque muchos de ellos experimentaron cara a cara a Dios, al Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento, Jesús, que es el mismo. Y aún así muchos de ellos erraron en muchas decisiones de su vida. Entonces, ¿qué te hace pensar, verdad? Que, pues, que tú eres más moral, más correcto, más prudente que Adán y Eva, por ejemplo. No caigamos en ridiculez. No caigamos en arrogancia espiritual. No retemos a Dios, porque nos pone en nuestro lugar, escúchame bien. Arrepiéntete. Arrepiéntete. En algún pasaje de Lucas, a Jesús le están platicando, ¿verdad? De unos que mató Poncio Pilatos. Y también le platican de un accidente que hubo de una torre, ¿verdad? Le hablaban de gente muerta por circunstancias de la vida. Muerte trágica por accidente o asesinato. Jesús detectó el tono, el objetivo con el que le decían esa conversación. Lo detectó inmediatamente y les respondió: ¿ustedes creen que ellos murieron de esa manera porque eran peor? Están equivocados. No lo negó, no lo negó y tampoco lo aceptó. Lo que él dijo, lo que él recriminó, lo que él recomendó, lo que él habló es: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Ustedes creen que ellos murieron porque son peor que ustedes? ¿Ustedes creen que esos murieron de esa manera porque son peores que ustedes? De ninguna manera, de ninguna manera. El consejo de Jesús es claro: arrepiéntanse. Arrepiéntete tú, me arrepiento yo, arrepintámonos todos. No exageremos en, en nosotros. No nos tratemos de hacer más morales que Jacob, que Pedro, que Adán y Eva, que Judas, porque ellos tuvieron experiencias personales con Dios, uno no. Casi todo lo que experimenta uno con Dios es simbólico, es espiritual, es arquetípico. Esta gente cruzó el mar rojo en seco. Esta gente vio a Dios cara a cara. Oseas se casó con una prostituta y era profeta de Dios. Isaías también. Judas comía con Jesús, el Señor. Pedro le declaró su amor y 3 veces lo negó. Entonces, no caigamos en lo absurdo de contemplarnos a nosotros con grandeza espiritual y sobre todo con arrogancia moral. No cometas ese error.
No cometas esa locura, no cometas esa estupidez. Cuando Jacob mudó, evolucionó, fue transformado de manera potente, de manera enorme, fue cuando Dios lo transformó. Prácticamente fue por gracia la transformación de Jacob. Y esto de que Jacob venció a Dios es algo simbólico, es una caballerosidad. La interpretación correcta es que Dios se dejó vencer por Jacob porque observó, detectó algo que en Jacob no había, y era dignidad, era honradez. Jacob se estaba esforzando por ganar la batalla. Dios detectó algo que se manifestó en la batalla con él, con el ángel del Señor durante la noche, pero es algo que ya se había sembrado en Jacob y es algo que en el proceso había trabajado, había desarrollado cada lugar en el que estuvo, cada experiencia, hasta que estuvo en esa batalla con Dios. Jordan Peterson escribió un libro muy bueno llamado Nosotros los que luchamos con Dios. Está basado en eso, en todo esto que estamos hablando tú y yo. En eso está basado el libro de Jordan Peterson. Creo que Jordan Peterson ya cayó en una comercialización, ¿verdad? Filosófica y poco a poco creo yo que su contenido, sus conferencias, sus discursos, sus escritos están perdiendo esa sustancialidad que tenía de autenticidad en sus inicios y hasta hace unos años ya se convirtió en un rockstar de la filosofía moderna, del psicoanálisis moderno. Jacob fue transformado tan profundamente en su carácter que dejó de manipular las cosas a su favor, acomodando todo a su verdad, a su comodidad, y se convirtió y fue convertido por gracia de Dios en un hombre de fe. Dios con caballerosidad honró a Jacob y el comportamiento viril, noble, masculino, honrado, esforzado que manifestó en la lucha durante la noche oscura de su alma, que lo transmutó completamente. Cambió Jacob y dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel. Fue nombrado Israel. Y Dios lo hizo para bendecirlo a él y a todos los que iban a salir de él, a los que ya estaban con él y los que venían más adelante de él, dando seguimiento, dando cumplimiento a lo que Dios había prometido a Abraham, el patriarca, una nación tan grande como las estrellas en el universo, como la arena del mar. He visto con mis propios ojos y he tocado con mis propios ojos distinta, distinta arena en muchos lugares. He visto distintos tipos de arena. Los he visto con mis propios ojos. La he tocado con mis propias manos. Y cada arena, cada tipo de arena es distinta. La arena de las playas de Portugal, del norte de Portugal. La arena de Playa de Barra, la arena de algunas playas de Porto, la arena de algunas playas de Lisboa, la arena de Salema en Algarve, Lisboa. Son tan distintas cada una de ellas. La arena en México, en las playas Mazatlán, que nunca he conocido, pero me han comentado. Las playas de Acapulco, Ixtapa, Oaxaca. Las playas del Caribe mexicano desde Holbox hasta Chetumal. Son distintas. La arena de las playas de Veracruz, la arena en El Salvador, que es color café. Pero lo que nos dice la Biblia al respecto de esa frase que Dios le dijo a Abraham, que haría su descendencia más abundante que la arena, o igual de abundante que la arena, que es algo único, enorme. Es eso que iba a ser fructífero. Es casi imposible determinar
¿Cuántos granitos de arena hay en una playa? ¿Cuántos granitos de arena habrá en un kilo de arena de playa, la piedra en Tulum? Así va a ser la descendencia de Abraham. Jacob fue partícipe de ese proceso, de esa promesa. Y te das cuenta que no porque se haya dicho de parte de Dios que iba a haber una promesa, ¿verdad? Un pacto, no significa que para todos más adelante sea fácil. La prueba bíblica de esto es Jacob y no fue fácil para él. La continuidad de una promesa no necesariamente será fácil para todos. Dios no destruyó a Jacob y Jacob en realidad no venció a Dios. ¿Quién va a vencer a Dios? Lo que sucedió es que Dios manifestó caballerosidad, una caballerosidad, una nobleza hacia los frutos, los atributos que estaba manifestando Jacob. El esfuerzo, la valentía, la persistencia, la fe. Se dejó vencer prácticamente para bendecirlo. Y esto muestra que Dios desea relacionarse con nosotros, con los hombres, con las mujeres, incluso a través de nuestros propios conflictos personales, emocionales, mentales, experimentales, de vida, familiares. Y creo que parte fundamental de esta realidad es hablar de ello. ¿Qué sucedió con Jacob? Después de esa transmutación, de esa transformación, pues se convirtió en un maduro espiritual prácticamente, ¿no? Y fue ya como su establecimiento de papel oficial, de patriarca del pueblo de Israel, porque antes de eso, pues no, era un líder de su tribu, ¿no? 30, 40 personas, pero todavía no era considerado como un patriarca del pueblo de Israel. La palabra que hablaba Israel, Jacob, ya era más sustancialmente divina, ya tenía el carácter que Dios requería. Eso desde una perspectiva judio-cristiana, desde una perspectiva mística, ¿verdad? Pues hubo una unificación del ser, el hombre con lo divino, el momento en que el alma humana se enfrenta y se une con Dios. Maravilloso eso. Este vocabulario, esto que estoy diciendo es maravilloso. Desde una perspectiva psicológica, pues el conflicto del yo, el ego, de lo que estaba hablando al inicio. El ego, la sombra de Jacob. Y estos dos parámetros siendo disminuidos por el poder del Dios eterno en un contexto terrenal, experimental, hechos de la vida, situaciones personales, familiares con Jacob, por un llamado más elevado que ni el mismísimo Jacob se había esperado. Entonces, desde una perspectiva judía, Jacob enfrentando a Dios y venciendo a Dios, pero sin vencer a Dios, dejándose Dios vencer por honestidad, nobleza, por amor a Jacob, ya que había observado, detectado ciertos comportamientos, ciertas reacciones favorables, dignas, nobles de Jacob, la culminación de su proceso. Dios se dejó vencer por Jacob porque sucedió lo que tanto deseaba Dios. La madurez, la obtención de ese carácter, manifestándolo experimentalmente, fue transformado en nueva criatura. La lucha por fidelidad activa, prueba espiritual, aunque en la Biblia fue una prueba física, o sea, se dieron un tiro Jacob y el ángel del Señor. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, la identidad nacional de Israel hasta el día de hoy nada más. Algo muy simbólico, muy de ellos. Ha influido a lo largo de los años, de los siglos, ese acontecimiento en el actual judío, en el actual israelí, sí, mucho. Y a veces exageran mucho y lo llevan a un extremo, a un ego, a una arrogancia sionista, nacional, estadista. Y también por eso son quebrantados, por eso son disciplinados. Desde la perspectiva cristiana, bueno, la conversión, la madurez espiritual, el encuentro con la gracia de Dios,
El resultado, una nueva vida, redención, nueva actividad espiritual, el patriarcado. Ahora sí, de verdad. Desde una perspectiva mística, pues la unión de lo divino con lo terrenal, con lo humano, el despertar espiritual, el despertar del alma. El resultado, la fusión espiritual, sinergia espiritual, equilibrio, armonía, balanza. Y desde una perspectiva psicológica, bueno, el tema del ego, ya lo hemos hablado. Y la integración de la sombra, lo que es el inconsciente, en este caso de Jacob, a un resultado favorable, la individuación, la madurez interior, la sombra integrada a la luz de el Creador. Es único el proceso de Dios en nosotros. Cada detalle, cada situación no pasa desapercibida el control de Dios si en algún momento aceptaste, confesaste a Jesús como Señor y Salvador. Los pequeños detalles en el libro de Watchman y el quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del hombre interior dice que eh, son detalles, quebrantamientos de Dios, no fulminantes, sino parciales. Poco a poquito va derribando tu hombre exterior. Algunas palabras, algunas situaciones. El tema de lo material es importante. Creo yo que creamos apegos muy grandes, muy, muy grandes a las cosas materiales. Cuando tenemos una carencia emocional o espiritual, y eso lo experimenté en muchas partes. Entonces, tratamos de llenar esos vacíos, esas carencias, esas limitantes espirituales, emocionales, con materia, la acumulación de cosas, la acumulación de materia, el afecto exagerado por un accesorio, por ejemplo, unos lentes. El día domingo tuve un accidente en mi bicicleta aquí en Chihuahua. Es la misma que he traído en Tulum, una bicicleta de montaña muy bonita. Es de la marca Cube, una marca alemana muy buena. Y en una avenida principal, aquí en Chihuahua, la avenida Vallarta, había grava sobre una banqueta y me resbalé, me patiné y caí de espaldas. No traía la chamarra, estaba haciendo calor, aún por la noche, y me raspé todo el codo izquierdo y toda la rodilla izquierda y un poco la derecha. Estoy bien, gracias a Dios. Más allá de eso, no sucedió. Yo estoy bien. A la bicicleta no le pasó nada, solo un pequeño raspón, pero caí de espaldas y atrás traía yo una bolsa y dentro de la bolsa estaban los lentes en un case como resistente, supuestamente. Caí sobre ellos y se rompieron. Es un detalle material, superficial, yo lo sé, pero no me había dado cuenta hasta el día de hoy que salí a trabajar y quise ponerme los lentes y noté que estaban sueltos. Entonces, mientras me entristecí, ¿verdad? Mientras me afligí un poco porque me costaron un poco de dinero, caros, unos 3,000 pesos más o menos. Para muchas personas es poco, para muchas es mucho, para mí pues es considerable, es una cantidad considerable. 3,000 pesos en lentes, dinero que vas a traer ahí nada más como adorno, es un lujo prácticamente. Entonces me afligí, me entristecí un poco, pero conforme avanzaron los minutos lo acepté y comencé a aplicar, ejecutar desapego afectivo y repetirme y observar la idea contemplativa de que es algo material. Incluso fui a ver otros lentes, aunque no tenía el dinero, ni tengo el dinero ahorita para lentes. Fui a ver otros lentes porque los voy a sustituir o los dejo de usar, punto. Pero el afecto por lo material, a veces ni nos damos cuenta que estamos teniendo apegos materiales. Esto de la lucha con Dios incluye muchas cosas, muchos conceptos, muchas experiencias, muchos procesos internos y externos al mismo tiempo, como decía la oración. Cuando menos piensas, ya estás enganchado al apego material. A veces es sano, a veces no. Pero, ¿cómo andas espiritualmente en apego y desapego? Lo compruebas con tu reacción por la pérdida de algo material. No hubo llanto, no hubo reclamo a Dios, solo había como un desánimo y un entristecimiento, ¿verdad? Porque me costaron 3,000 pesos, que para mí pues es una cantidad considerable, ¿no?
Para mi nivel actual, pues sí, esa es la verdad. Entonces, detecté un nivel de tristeza, pero al mismo tiempo había como, se activó como más que resiliencia, se activó como el desapego a luchar interior, personal y externamente por no afligirme, entristecerme más de lo debido. Observé la pérdida material y la acepté, pero más allá de eso, no me afané. Ahí están los lentes. No me afané, sino que lo dejé ser, nada más. Lo dejé ir, nada más. Y apliqué, ejecuté, ¿verdad? Protocolo de desapego. Y se terminó la historia material de esos lentes. Y ya. Todo ese tipo de situaciones son planeadas, son visualizadas, son determinadas por el creador. Watchman Nee era un siervo de Dios. Y yo creo todo lo que dicen sus libros por su testimonio. Tantos años en la cárcel, escribiendo libros. Era un hombre de Dios. Nunca vio un solo ingreso, una sola moneda de sus libros. Su legado literario, ¿verdad? Lo controla actualmente Living Stream Ministries en California. Y este ministerio lo dirige uno de sus discípulos, Witness Lee se llama. Y ya ellos tienen los derechos, las regalías del trabajo de Watchman Nee. Es increíble. En fin, yo personalmente de todo corazón deseo que Dios te bendiga enormemente. Gracias por escuchar, gracias por sintonizar Evangelio Público. ¿Sí? Es un proyecto que se está basando más en la palabra, en el aprendizaje a hablar. Estoy plenamente seguro que este proceso, este tiempo, es el previo, la antesala al establecimiento de Radio Evangelio Público. Porque ya hay mucho contenido, mucho material en YouTube que se puede utilizar, pero también creo yo que conforme avanza el tiempo, ¿sí? Dios me ha estado capacitando para mejorar continuamente en el uso de la voz, de la comunicación, del micrófono. Y yo quiero radio. Yo quiero radio. Sí me gustaría transmitir radio. El Evangelio de Jesucristo con mi estilo, con mi voz, con el conocimiento que Dios me ha dado. Creo que va a ser de gran beneficio para muchos. De todo corazón que Dios te bendiga. Recuerda que los procesos de Dios pueden incluir muchos otros procesos dentro del gran proceso al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y muchos de esos procesos dentro del enorme y grande proceso de tu vida, vas a estar solo muchas veces, no se van a dar cuenta los demás. Y créeme, yo sé que cuando la gente escuche Evangelio Público, mucha gente de mi propia familia va a decir, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque muchos quieren que se haga propaganda según el parámetro del mundo y no, no voy a hacer propaganda de este ministerio porque no tiene la gente la iniciativa de escuchar siquiera. Evangelio Público es y va a ser la prueba de que ustedes no escuchan, de que no ponen atención, más bien. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. Tu tiempo ha llegado. Tu tiempo ha llegado, mi Chester. Chester, ¿cómo estás? ¿Bien? Chester.